Buenos días. ¿Cómo estamos, Toño? Buenos días. Buenos días, profesor. Ahorita un momentito estamos dando bienvenida. Tenemos que hacerla aquí de, ¿cómo se llama esto? Los que reciben a las personas. Este, Buenos días. buenos días. ¿Quién me saluda por ahí? Solo veo una A por acá. Yo Buenos soy días, Alexis. doctor. Válgame, se juntaron las voces. No hay Sí, problema. soy Abigail. Abigail, bienvenida. Está bien. Un momentito, le digo aquí el compañero Antonio. Están enviando los demás compañeros. Yo soy Alexis, profe, con un gusto de saludarlo. Muy bien. Un gusto igual de aquí para allá con la respuesta. Y el gusto es para todos, por recibirles a todos. Un minutito nada más y ya empezamos. Por favor, Sí, muchas gracias, un doctor. poquito de paciencia nada más. Bueno, Buenos días, profe. buenos días, Luis. Dice que ya estamos todos, que ya llegamos. Bueno, pues vamos trabajando entonces para que el tiempo nos dé. Tenemos para esta ocasión este tema, los principios fundamentales de la bioética. ¿Verdad? Bien, a hablar de los principios fundamentales, bueno, tenemos que entender de qué se trata cuando hablamos de un principio. Es una ley o regla que pues es necesario cumplirla porque está establecida precisamente con el fin de obtener un propósito, obtener un objetivo. En el caso concreto de lo que viene siendo la bioética, pues aquí tenemos también algo acerca de lo que vienen siendo las raíces, ¿verdad? Las raíces grecolatinas de este término, con el único fin nada más también de, pues, colaborar en la comprensión precisamente del término, no es otro el propósito. Y pues también en un momento dado, porque ya ven que nuestro lenguaje, hablando de lo que se refiere a al, toda nuestra terminología, también tiene mucho que ver precisamente con este asunto de las raíces que se llegan a dar. Y podemos encontrar principios o leyes en diferentes terrenos, en las matemáticas, en la lingüística y también dentro de las leyes, precisamente, que son las que las conforman. Y bien, entonces, en el caso nuestro, pues vamos a considerar el asunto, considerando precisamente algo desde el punto de vista de la moral, ¿no? En este sentido, nos resulta que pues es algo que nos da, se está fundamentando en una razón, precisamente para que las cosas tengan que hacerse, realizarse de cierta forma, de cierto modo, y que justifican de esta manera lo que se está llevando a cabo y que son en un momento dado cuestiones que no pueden renunciarse, no pueden hacerse a un lado, hay que tomarlas muy en cuenta. Aquí tenemos en este caso, nosotros como profesionales de la salud, siempre vamos a encontrar nuevos recursos terapéuticos. ¿Por qué razón? Porque nuestra atención siempre va orientada precisamente en apoyar a quien se acerca a nosotros, que ya lo hemos comentado, quien se acerca pues viene precisamente por la razón de que algo en su persona no está funcionando de manera adecuada. Y si comparamos un poquito lo que hoy tenemos para atender a nuestros pacientes, no es lo mismo textualmente y literalmente hablando de lo que sucedía pues, hace unos años, nada menos en estos últimos 10, 15 años ha habido un boom en todo lo que se refiere a las innovaciones en la cuestión terapéutica. Correcto. Podemos hablar de los antibióticos, que hasta el día de hoy se sigue trabajando mucho sobre ellos, los procedimientos de anestesia, que no solamente se trata de decir, bueno, lo hacemos general, lo hacemos local, regional, con gases, con fármacos endovenosos, ¿no? Hay muchos recursos, los recursos diagnósticos, en donde ustedes tienen mucho que trabajar. Se valen definitivamente de muchos instrumentos, ¿no? Bien, pues esto entonces lleva a un objetivo
precisamente darle oportunidades de una mejor calidad de vida y salud y no solamente consuelo. Es decir, hoy en día, pues no solamente si hablamos en el terreno de ustedes que se dedican a la atención de la salud visual, pues no solamente se trata de que el paciente vea, sino también en un momento dado, tantas armazones que existen, si hablamos de los anteojos los tradicionales, ¿con qué fin o por qué razón existe tanta variedad? Por los materiales, por los colores, por las formas, que de alguna manera, pues se dice por ahí, ¿verdad? Yo compro anteojos para la cara, no para los ojos. Es decir, procuran de alguna manera precisamente este asunto, una calidad de vida que también de alguna forma colabore esto con la imagen del paciente, ¿no? Entonces, los principios de la bioética tienen su inicio, como pueden ver, no son, bueno, ya estructurados como tal, tienen su inicio hacia el año 1974, cuando se procura precisamente una mejora en la actividad tanto de investigación en humanos como también en el comportamiento y la actividad biomédica. El objetivo es precisamente con esto de que la investigación es lo más delicado, ¿no? Porque cuando se investiga algo, en el caso del terreno que nos ocupa a nosotros, pues te llevamos el riesgo incluso hasta de matar al paciente o dejarle con limitaciones funcionales que no tenía al iniciarse el trabajo de investigación. Entonces, si es bueno la investigación, por supuesto, pues se van encontrando cosas importantes, ¿no? Pero en ese camino, en ese andar, pueden suceder, insistimos, muchas cosas. Algunas favorables, que es lo que se procura, lamentablemente pueden suceder desgracias, como ya lo estamos comentando, reacciones alérgicas, cuestiones de donde incluso tiene que amputarse algún miembro al paciente con tal de que conserve la vida, que pues no es el objetivo. El objetivo es mejorar la calidad de vida, pero también conservar la integridad física hasta donde sea posible. Entonces, esto nos lleva a establecer ciertos principios. Y en el 78, la misma década de los 70, existe un informe donde se trabaja precisamente sobre este terreno de lo que estamos haciendo mención, ¿verdad? Las cuestiones de investigar, de controlar, de regular la cuestión de investigación clínica y también la cuestión de experimentación con seres humanos. ¿Por qué razón? Porque la cuestión de investigación siempre la ha habido, la seguirá habiendo y pues hasta el día de hoy se sigue trabajando también con lo que nosotros conocemos como los animales de laboratorio, los conejillos de Indias, famosos que se les llaman, pero con ellos pues como que tenemos cierta distancia, ¿no? Pero, tanto que ahora pues incluso las organizaciones que manejan la defensa de otros seres, principalmente los animales, pues hoy se levantan y ponen aquí, ¿verdad? Un alto, dicen lo que pasó, en aras de la investigación va a morir el animal, va a quedar con daños, eso no está bien. Bueno, pues eso ya es otro terreno, pero de alguna manera también entra en la bioética, según ya hemos visto, porque la bioética no solo está orientado hacia la atención humana, sino también a considerar todo el ámbito que nos rodea. Correcto. Surgen entonces estos dos investigadores, estos señores, Tom Kelsey-Bicham y James F. Childress, que son los que vienen a trabajar primordialmente con lo que son y se conocen hasta hoy con los 4 principios de la bioética, orientados precisamente hacia la ética, o sea, la manera en que debe comportarse, la conducta que debe presentar el profesional de la salud en el momento de la asistencia a su enfermo o a su paciente. Y aquí los tenemos en referencia general, los 4 principios: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia, que insisto ahorita son nuevos. A partir de esta clase serán de mención constante. Entonces, aunque ha habido otros investigadores, estos 2 nombres son los que vienen a tomar aquí la batuta: Bicham y Childress. Y no podemos nosotros darle una jerarquía a los valores para decir, pues para mí es más importante este o este otro, o vamos haciendo un acuerdo en el grupo y vamos viendo a cuál le damos el número 1. Sucede lo siguiente, muchachos, y de una vez lo dejamos en claro: dependiendo del caso del que estemos atendiendo,
puede ser más importante el principio de la justicia, o de la autonomía, o de la no maleficencia, o de la beneficencia. Hoy revisaremos uno de ellos, precisamente para que quede un poquito más claro de qué se trata. Bueno, aquí están unas referencias generales de los dos señores estos, ¿verdad?, que llevaron a cabo este trabajo de la cuestión de los 4 principios de la bioética. Bien, el primero de ellos, vamos a más a mencionar aquí, precisamente, ¿por qué se establecen? Porque es importante tener de alguna manera una regla en el momento de atender al paciente, sea cual fuere. Un niño, joven, hombre de edad madura, o un adulto mayor, un anciano, no importa. En la práctica, en la praxis, ¿verdad?, que realizamos, debe existir también una atención en este sentido y pues tener precisamente muy en claro lo que viene siendo la casuística. Esta es la ética que se refiere al razonamiento basado en casos. Es decir, yo voy a trabajar con mi paciente no solamente porque yo lo pienso, yo lo considero, qué es lo que debo de hacer, qué es lo mejor para él. El razonamiento generalmente lo basamos en lo que ya se ha estudiado. Ustedes ya llevaron por ahí la materia de epidemiología, donde una de las maneras de estudiar o de conocer precisamente sobre la información que existe hasta el día de hoy es precisamente el método de casos clínicos, en ese caso, pues, ¿qué estamos haciendo? Revisando qué es lo que se ha hecho y cómo se ha trabajado con ellos. Se utilizan entonces, entran aquí en juego, ya lo hemos comentado, cuestiones de tipo ético, de tipo jurídico, que están en relación precisamente para resolver ciertas cuestiones específicas en el caso del paciente. Resolver algunos problemas morales. La semana pasada les dejamos por ahí una lista muy vasta. Podemos tocar el asunto de los trasplantes, ¿por qué se va a trasplantar al paciente? ¿Cuáles son las bases generales para que lo podamos realizar? Pero sin olvidarnos, me entregaron por ahí un trabajo de lo que es el valor absoluto de la persona. No olvidemos que tenemos enfermos, no enfermedades. Muy bien. Entonces, no podemos incurrir en la mentira de ninguna manera. Tenemos que hablar con verdad en todo momento. Nosotros los profesionales de la salud debemos siempre apegarnos a esto, porque ¿cuál es la razón incluso de mandarle a hacer estudios al paciente? ¿Por qué se los ordenamos? Para que nos quede claro cuál es el estado real del paciente. No solamente en este caso es que creo que o no veo bien, no, sino que cuál es la razón de esa baja visión, de esa visión inadecuada que tiene el paciente, hablarle con verdad en todos los sentidos, ¿verdad? La cuestión no solo clínica, también en un momento dado de tipo económico, en fin. Y bien, entonces los 4 principios pues tienen una relación directamente entre ellos mismos, ¿verdad? Aquí pues las flechas están colocadas en este sentido, pueden ser al revés, eso es lo de menos, pero notemos nosotros un asunto importante en este caso. El principio de autonomía radica, es decir, está completamente en las manos del paciente. Él es el responsable de esto. El principio de la beneficencia está en la relación del profesional de la salud, que podemos decir aquí el médico, en el caso de ustedes el optometrista, y el paciente. O sea, van a platicar, van a llegar a un acuerdo sobre lo que se va a hacer, pero está en relación a ambos, a este binomio, profesional de la salud o optometrista en el caso de ustedes, y también en el caso del paciente. El principio de no maleficencia recae totalmente en el profesional de la salud y el principio de justicia tiene un tópico de índole social, es decir, de la sociedad. Muy bien. El principio de autonomía. Vamos a hacer una revisión rápida de los 4. El principio de autonomía. Sí, en quien descansa, dijimos, en el paciente. Él debe pensar, él debe de conocer qué es lo que le conviene para la atención de su salud. Claro, para esto debe estar informado, debe estar de conocer qué es lo que está sucediendo, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios,
cuáles pudieran ser las limitaciones en un momento dado para que pueda tomar una decisión correcta, que no se quede solamente en que porque dijo el doctor. Entonces debe de, para que ejerza su principio de autonomía, pues hay muchos elementos que entran en juego para que él pueda finalmente tomar esa decisión. El ser autónomo, pues esto es interesante, ¿no? Aquí tenemos el caso del estudiante. El estudiante autónomo, pues él elige los momentos para lo que va a realizar, se formula sus metas, organiza el conocimiento, construye significados y utiliza las estrategias más adecuadas para lograr precisamente, en el caso del estudiante, pues el objetivo es aprender, ¿verdad? En el caso del paciente, pues tiene también que elegir cuándo va al profesional de la salud, qué es lo que quiero alcanzar detrás de esta consulta o de esta atención. Voy a organizar mi vida, mis metas de lo que tengo y para poder, dijimos, obtener el mejor resultado en la recuperación de su salud o conservar la salud que tiene, ¿no? Entonces aquí, en el caso de la autonomía, pues hay muchos elementos que entran en juego, precisamente hablamos de una autorregulación porque esto recae, auto es a sí mismo, ¿verdad? Y entonces el paciente pues debe de ver las mejores decisiones precisamente que tenemos en el sentido de los negocios. Bueno, correcto. Pero entonces tenemos que el principio de autonomía, perdón, es la capacidad precisamente de darse normas o reglas a uno mismo. Uno mismo lo va a decidir. Ahorita tenemos la clase en casa, bueno, pues desconozco en qué condición, ¿verdad? Quizás alguien acaba de salir de la cama, no me lo tomen a mal. Bueno, pues así lo decidió por hoy, ¿verdad? Si estuviéramos en el aula, pues serían otras las condiciones, las características. Decisión personal en todo caso. Muy bien. Es conveniente considerar que el paciente no puede ejercer su autonomía en todo momento. ¿Por qué razón? Pensemos en una persona, pues vamos a tener que poner aquí algunos ejemplos, ¿no? Alguien sufre un accidente automovilístico y a causa de esto pierde de pronto el estado de conciencia, llega al hospital en esas condiciones, hay que hacer algo con él. Hasta que me responda, yo lo atiendo. Pues, mi estimado coleguita, no podemos esperar porque el paciente está con una hemorragia incluso interna y hay que operarlo. Entonces, el paciente en esas condiciones, cuando hay pérdida de la conciencia en estado vegetativo o incluso en un estado peor, que es el daño cerebral, el paciente no puede ejercer su autonomía. ¿Qué hacemos con un niño? A un niño no le vamos a estar explicando, ¿verdad? O se lo podemos explicar, pero no nos va a entender qué le estamos diciendo. Tiene que intervenir alguien para que pueda tomarse la mejor decisión. En ese caso serían los padres. En el paciente que tiene, por ejemplo, un problema de memoria, pensemos en un paciente con Alzheimer, incluso en estado ya avanzado, ¿quién va a tomar la decisión? Ahí interviene la familia. O sea, hay casos donde el paciente por sí mismo no puede, no está en condiciones de ejercer este principio. En él descansa, pero no está en las condiciones de poderlo realizar, ¿verdad? Personas con daño cerebral, como ya estoy comentando aquí, pues no se puede. Tiene alguien que entrar en función. Ahí entra, dijimos, la familia en primera instancia. Si se trata, por ejemplo, de lo que estábamos mencionando del que se accidentó, pues alguien que le acompañara, un amigo, un conocido, y cuando no hay nadie, entonces se establece a nivel institucional un pequeño comité, un petit comité, donde pues, el médico es el que encabeza, le acompañará a la enfermera, el anestesiólogo, alguien más, el paramédico, el camillero, alguien se constituyen para dejar asentado en el expediente por qué razón se tomó tal o cual decisión. ¿Cuál es el fin? Como dijimos al principio de esta materia, evitarnos complicaciones de carácter sobre todo legal. Entonces hay que pensar, hay que sentir, sí, claro, pero esto no puede dejarse en la parte sentimental. Hay que actuar con base a leyes, principios de otra índole que intervienen precisamente para tomar la mejor decisión. Principio de beneficencia.
Quedamos que está en relación precisamente con el binomio entre el profesional de la salud y el enfermo. Ambos tienen que intervenir. ¿Con qué propósito? De proteger primero, por un lado, la parte física, sin afectar la parte psicológica y social de las personas, en este caso, el paciente. Minimizar los riesgos. En todo hay riesgos. Ustedes, por ejemplo, realizan un examen de fondo de ojo, donde incluso tienen que llevar a cabo la gonioscopía. Y para este fin tienen que dilatarnos la pupila. ¿Y qué es lo que hacen? Tenemos que hacer este estudio, o sea, nos advierten, pero sabe que va a quedar con problemas para ver por un momento, a causa de la dilatación pupilar. La incidencia, ¿verdad? De luz al ojo no nos permite ver claramente. ¿Es un riesgo? Sí. ¿Es una incomodidad? Sí. Pero ¿por qué tengo que tomarlo? Porque procuro un bien para mi salud y es necesario conocer la realidad de cómo está en ese caso, por ejemplo, en los ángulos, ¿verdad? De la cámara, la cámara posterior, en fin. Cosas de esa naturaleza, siempre hay un riesgo. Caso concreto, vamos a hacernos un estudio de laboratorio. Me ordenaron una química sanguínea. Sí, pero a mí no me gustan los piquetes. Lo lamento. Es un pequeño riesgo, porque a ver, luego nos quedan los moretes. Bueno, es un pequeño riesgo con tal de alcanzar un beneficio. Pero estamos tomando un acuerdo entre nosotros y bueno, aquí esto está orientado hacia la comunidad, pero entendámoslo en el caso del paciente. Entonces, el principio de beneficencia se procura precisamente ir en pos de los legítimos intereses del paciente, actuar en beneficio de otro, con ese fin va esto, ¿verdad? Y el propósito es suprimir o evitar los perjuicios, ¿verdad? Evitar daños. ¿Y qué más tenemos en este caso? Precisamente el paciente debe estar entendido de que todo para el paciente, pero sin contar con él, ¿verdad? Porque pues ya dijimos aquí, precisamente se está procurando el mejor de los beneficios, ayudarle. Principio de no maleficencia. Cuando estamos así con nuestro gorro y nuestro cubrebocas, pues no tenemos un aspecto que digamos muy amigable. Bueno, pero se procura entonces no dañar al paciente y esto parte de una expresión en latín que es el primum non nocere. Esto casi que apréndanselo, muchachos, perdón. ¿Por qué razón? Porque se trata de abstenerse de realizar cualquier acción que pueda en un momento dado causar daño o perjudicar a otros. Es decir, lo primero, ¿qué significa esto? Lo primero es no hacer daño. No sé hacerlo. No tengo la experiencia. No tengo el equipamiento necesario. No lo hagas. No lo hagas. No estás obligado a hacerlo todo. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Hay cosas que vamos precisamente aprendiendo en el camino. Entonces, lo que no sabemos hacer, insisto, no tenemos la experiencia o no tenemos el equipamiento, no lo hagamos. Lo primero entonces es, como lo entendemos aquí, es proteger la integridad de la vida humana, ¿verdad? En evitarnos el terrible problema de los sobornos, ¿verdad? La dichosa imagen del angelito y el diablito. Tenemos nosotros, sobre nosotros profesionales de la salud, recae la responsabilidad de tomar la mejor decisión para el paciente, disminuyendo o minimizando los riesgos para que no haya afectaciones. Ok. Tenemos entonces la medicina, pues esto es un principio importante, ¿verdad? Para no dañar y obtener un bien en favor del paciente. No perjudicar innecesariamente a otros. Es decir, no hay razón para que esto suceda. A pesar de que en la literatura existen situaciones tristes que se han dado, desconozco si han leído el libro, ¿verdad? Jornada de errores médicos. Habla ahí ese libro precisamente de situaciones que se dieron con ciertos especialistas de acuerdo al autor, ¿verdad? Respetando la cuestión del autor. Según estos son testimonios de cuestiones sucedidas con algunos profesionales de la salud. Bueno, pues el caso es precisamente que no haya daños innecesarios. Esto sí es muy importante. Principio de justicia. Ya quedamos que descansa en la sociedad.
Tenemos aquí esta lámina un poquito humorística, pero que nos permite una comprensión muy vasta. Dice acá el anciano, ¿verdad? Yo me morí esperando una cura con investigaciones en embriones. ¿Y tú? Le preguntan al otro. No, pues yo era el embrión. Es decir, uno murió en espera precisamente del beneficio que no se logró por la investigación en el otro, pero hubo un daño. El principio de justicia, pues se procura precisamente beneficiar al paciente. Aquí pues, esta es una cuestión de índole social, ¿verdad? Y bien. El principio de justicia, quedamos que esto descansa en la sociedad y pues, depende también aquí, hay una finalidad de disminuir situaciones de desigualdad, ya sea por razones ideológicas, sociales, culturales, económicas, etcétera, que pues sabemos lamentablemente hasta el día de hoy se sigue dando, ¿no? Siempre se habla, cuando se habla de sociología, se habla de las clases sociales más desprotegidas, las clases sociales más en situaciones de más desigual, y pues se trata aquí esto parece trabalenguas, pero se trata de que haya menos desigualdad, de poder llevar el beneficio a todos en la medida de lo posible. Bueno, pues aquí tenemos, esta es una imagen pues un poquito así como que ridiculizada respecto a la emblema o el icono de la libertad. Ya ven que siempre está la dama con los ojos vendados, con su báscula. Bueno, levanta la voz en pleno grito, ¿no? Que en mi nombre han hecho qué, es decir, porque esto es justo, esto hay que hacerlo. Bueno, tenemos aquí que ahora la libertad protesta. ¿Cómo es que lo hacen sin que yo haya dado mi consentimiento o porque lo hacen violando, ¿no? Ya ven que ahora por ahí existe una palabrita que dice que las leyes fueron hechas para ser violadas. Es una cuestión penosa que tales cosas se anden diciendo o tratando de sostener. Bueno, bien, tenemos unos pocos minutos, muchachos. Queremos aquí cuando menos una mención general de lo que vendría siendo el principio de la no maleficencia. Perdón, una pregunta que tenga alguno de ustedes hasta este momento. Maestro, buenos días. Digan buenos días. Gracias. Perdón, desde la visión de la bioética, ¿cómo se considera la eutanasia? La eutanasia, en un momento dado, algo necesario. O sea, esa es precisamente la razón, que bueno que haces el comentario, es precisamente la razón de esta materia. ¿Por qué? Porque pensemos ahorita en esta situación que se está dando del COVID, en que hay pacientes que se llevan hasta un mes o más intubados, y qué vamos a hacer con ellos, porque la eutanasia en eso consiste, ¿no? En dar fin a la vida de una persona. Bueno, lo vamos a desconectar, le vamos a suspender la atención, y ahorita pues lo comento así, no porque esto sea nuevo, esto se viene dando desde mucho tiempo atrás, y hay otras cuestiones similares. Entonces, se va a interrumpir la asistencia, el socorro o la ayuda a esta persona. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Creo que la semana pasada ponía yo que un ejemplo de una experiencia vivida, no en el terreno clínico, sino en una cuestión de conferencia, donde también se hizo un planteamiento similar. Mencionaba el ponente, él estaba en una entarimado de de prácticamente 1 metro de altura, y pues andaba como, ya me conocen a mí, que ando del lado del salón de una parte para otra. Planteaba él, dice, bueno, en este caso, yo me caigo de aquí y desgraciadamente me daño la cabeza, ¿no? Una fractura de cráneo. Bueno, háganme la lucha. Yo estoy bien, yo estoy bien. Tengo un problema de salud serio, grave, a causa de un accidente, pero por lo demás estoy bien. Pero, ¿qué podemos decir en el caso de un paciente? Vamos, cuando tenemos los casos más graves, ¿no? Donde el paciente tiene insuficiencia renal ya grave, ya establecida. Tenemos problemas pulmonares, o sea, estamos hablando de que el pulmón ha sido afectado, que existen daños irreversibles. Tenemos problemas también de cardiovascular. ¿Qué hacemos con ese paciente? Que incluso ya por el electroencefalograma nos están dando los datos de que el paciente, ciertas áreas del cerebro han quedado también afectadas.
¿Qué hacemos? Y tenemos ya con el paciente, digamos, una semana o 15 días. La familia dice, tenemos problemas económicos, tenemos que llevarlo a otro hospital porque aquí ya no se puede, cosas de esa naturaleza, o que incluso parte de la familia te está diciendo, ya por favor ya no lo hagan sufrir. ¿Qué hacemos? Unos que sí, otros que no. Ese es el terreno donde se encuentra precisamente la bioética. Lo desconectamos. Lo más conveniente es hacerlo de acuerdo a las cuestiones clínicas en que encontramos nuestro paciente. Tiene un deterioro, un daño funcional en más de un órgano importante. Ya hice mención del riñón con la filtración, ¿verdad? Si no ayudamos a ese paciente con hemodiálisis, por ejemplo, se nos va a morir intoxicado por la propia urea. Tenemos daños pulmonares, ahorita con lo del COVID, pues estamos viendo muchas cosas, fibrosis, atelectasias pulmonares. Este paciente va a quedar conectado a un respirador. Tenemos daños a nivel del corazón, cerebro, con algunas zonas ya incluso necróticas. Necrosis, ustedes saben, es muerte del tejido. ¿Qué hacer? Perdón, profe. Maestro. Sí. No, Bueno. nomás comentar que los familiares de los enfermos pues no Sí. están obligados a quedar en la miseria, pero no es lo mismo que le inyecten algo para que se muera. Es decir, pues no están obligados a quedar en la calle después de tener una enfermedad sumamente costosa, a que le inyecten la medicina que les cause la muerte. Es distinto, pues. Sí, no, yo entiendo, porque ahí sí estaríamos provocándole, ¿verdad?, la muerte. Y acá, noten ustedes que yo eso no lo he mencionado. Mencioné el asunto de desconectar al paciente. ¿Qué le vamos a quitar? Pensemos en este caso, quitarle lo que, por ejemplo, las soluciones, porque en las soluciones generalmente para ese tipo de pacientes se administra lo que se llaman las aminas vasopresoras para mantener la presión arterial. Y tenemos el otro asunto del respirador. Desconectemos los aparatos. ¿Cuánto tiempo va a vivir el paciente mientras su organismo esté trabajando y esas aminas se van a metabolizar? ¿Qué serán? 2, 3 horas y finalmente el paciente muere. ¿Por qué? Porque ya una vez que fueron degradadas las aminas, ya no hay quien conserve esa presión arterial. Su organismo está tan afectado que ya no responde. En los pulmones, que han tenido el soporte del respirador, pues igual, ¿verdad? Doctor, Sí. entonces quiere decir que la eutanasia es nada más quitarle los aparatos eléctricos para que no... Esa es una forma, ¿verdad? La otra es la que se comentaba de administrar algún fármaco. Pensemos, por ejemplo, en el cloruro de potasio. Se administra una dosis fuera de una dosis ya más elevada de cloruro de potasio y el corazón entra en paro cardíaco irreversible. Ya, se suspendió. No necesitamos ni siquiera un veneno, ¿verdad? Un fármaco, o sea, todos sabemos que los fármacos tienen diferentes efectos y sabemos que en los fármacos, aunque no han llevado todavía farmacología, los fármacos también a ciertas dosis, o sea, una cuestión es lo que se conoce como la dosis terapéutica y otra la dosis tóxica, ¿verdad? Que es la que causa ya problemas. Por ahí más o menos. El otro asunto es donde la familia también menciona, ¿no? Ya no lo hagan sufrir. Esa palabra, pues es muy conocida a nivel de lo que es la sociedad, pero dentro de la clínica y en este terreno de la bioética es lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Hágale la lucha, doctor. A veces nos dicen, ¿no? Está llorando, lo que más parte el alma. Hágale la lucha, haga todo lo posible. Entonces, pero otros lo ven precisamente así, como un encarnizamiento. Es decir, estamos ensañando sobre el paciente. ¿Verdad? Perdón, profesor. Sí. En el mismo caso, supongamos que la familia está diciéndole eso, ¿no? Sí. Sálvelo, haga lo que sea necesario. Usted es el médico, pero usted en confidencia con su paciente agonizando, el paciente le dice, ya acabe mi sufrimiento.
ahí se aplicaría la bioética directamente, ¿no? Sí, nos vemos precisados y sobre todo si es que el paciente en su momento, bueno, ya en la segunda sección de la materia vamos a revisar algo sobre el consentimiento informado. Creo que llevamos a la par la materia de propedéutica, lo revisaremos. Cuando el paciente tiene la oportunidad de dejarnos un documento previo, ¿verdad? Incluso él ahí mismo lo puede dejar asentado. En caso de por decir algo, en caso de una disfunción orgánica múltiple, de parte mía queda establecido pues que ya no se haga ningún esfuerzo de salvamento, que dejen que la enfermedad siga su curso, es decir, es lo que se llama en términos legales la voluntad anticipada. O sea, ya eso está incluso normado desde la perspectiva de la ley, donde el paciente tiene el derecho también de decirlo así, ¿verdad? Yo no quiero, hay pacientes que incluso, por ejemplo, en el caso del COVID, ya entró en disfunción y tenemos que sedarlo. ¿Me van a sedar para intubar? Sédenme y es todo. No quiero ninguna maniobra de resucitación, de soporte artificial, no quiero nada, pero ya lo dejó él, que esto es una cuestión muy valiosa, muy importante, ¿verdad? Entonces ya el profesional de la salud se queda deslindado precisamente, aquí como estamos viendo en la pantalla, aunque ya la congelamos acá, el primo no cede, o sea, yo no le estoy haciendo ningún daño, él decidió así, ¿verdad? Claro que no es tan sencillo, porque insisto, la familia también está de por medio y se me olvidó la pregunta. ¿Cuál era? De que yo qué haría o cómo estaba la cosa. Sí, o sea, por ejemplo, usted es el encargado de ese paciente, exactamente, Ajá. pero él, ahora sí que él decide comentarle a usted prácticamente que acabe con su sufrimiento, o sea, decirle, doctor, ya, o sea, ya. Sí, o sea, sí se dan acabe. los casos. Sí se dan los casos y ya también aquí entra otro terreno, porque el profesional de la salud no está tampoco obligado. Se llama la objeción de conciencia. Mis principios morales, y pues ya lo acabamos de comentar también en otro momento, la cuestión hasta de fe, ¿verdad? Nos dice, pues no estoy obligado, perdóneme, yo no, déjele presento a otros colegas para que ellos decidan si ellos le toman esta voluntad suya. En mi caso, yo no lo voy a hacer. O sea, todos esos detalles se dan, ¿no? Por eso es lo que convierte en interesante esta materia, ir conociendo todas esas aristas, esas facetas de esta pequeña joya de conocimiento, que también es muy importante en nuestro haber, muchachos. Por ahí más o menos. Espero haber contestado. Nos queda 1 minuto y medio. Si no hay otro planteamiento, Sí, profesor, gracias. Sí, voy a subir los materiales que tengo y con ello también voy a mandar ahí algunas indicaciones. Con la plataforma no la hemos logrado habilitar del todo. Seguiremos trabajando por el momento aquí a través del correo y del WhatsApp, para que al menos por esta semana, si ya para la semana que entra cambian las cosas, pues ya se los informamos también para que vayamos avanzando a la par, ¿verdad? Y ahí les voy a mandar las indicaciones de lo que se va a realizar. Yo creo que esto lo estaremos haciendo después del mediodía y que tenga todo organizado. Bueno, estamos mirando muchachos, cuídense mucho, pórtense bien y hay que estar siempre alerta, ¿verdad? De cuidado en todo y nos estamos mirando. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buenos días. Y hasta luego. Buenos días. Ahí les encargo el mensajito de la asistencia, por favor.